Muy buenas muchachos, vamos a hablar para la clase de física. Vamos a continuar con lo que habíamos dejado la clase pasada, que era acerca de la rapidez del sonido. Entonces vamos a recordar el concepto. Dice, rapidez del sonido. Como el sonido es una onda mecánica, la rapidez con la que se propaga depende del medio material por el cual viajan las ondas sonoras y de las características o su medio de propagación. En este sentido, se pueden distinguir dos factores que intervienen en la rapidez con la que se propaga el sonido: la compresibilidad y la temperatura del medio de propagación. Entonces son dos factores que intervienen en qué tan rápido va a ir, qué tan rápido o qué tan lento se va a propagar el sonido. Pues se depende de la compresibilidad y de la temperatura. Entonces vamos a ver ahorita la compresibilidad. Bien, la compresibilidad es una propiedad de la materia que consiste en la capacidad que los cuerpos disminuyan de volumen al someterlos a una presión determinada. Entonces, un material es más compresible que otro si experimenta mayor deformación o disminución de volumen, cuando ambos son sometidos a la misma presión. O sea, nos está diciendo de que es una propiedad de la materia. Consiste en la capacidad de que los cuerpos disminuyan o aumenten su volumen. O sea, como por ejemplo cuando usted aprieta una plastilina, aprieta vamos a ver, un trozo de pan, entonces cambia su volumen. Usted lo hace más delgado, más grueso, dependiendo. Un pedazo de masa. Entonces esa es la capacidad de compresibilidad que tiene un material. Entonces si un material es compresible, que es más compresible que otro si experimenta mayor deformación o disminución del volumen. Por ejemplo, no es lo mismo que usted pegue con un martillo a un trozo de masa o que pegue con un martillo a un trozo de madera. ¿Cuál se va a comprimir menos? Obviamente el trozo de masa. Entonces se dice que ese material es más compresible que otro. La rapidez de propagación del sonido depende de la compresibilidad del estado de agregación de las partículas del medio de propagación, porque la compresibilidad depende de la proximidad de las partículas del medio y de sus fuerzas de cohesión. La cohesión es cuando las partículas unen, se unen y al unirse las partículas determina si un material es más compresible o no. Entre más fuerza de cohesión tenga un material o la materia, menos compresible va a ser. Entonces, los sólidos, la rapidez de propagación del sonido es mayor que en los líquidos y que en los gases, puesto que las partículas del medio están más próximas entre sí y existe una mayor fuerza de cohesión entre ellas. Por lo tanto, responden rápidamente a la perturbación. La siguiente tabla muestra los valores de rapidez de propagación del sonido en los tres estados de agregación de la materia. Bien, entonces tenemos el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Si tenemos una sustancia a 20 grados, entonces tenemos la temperatura del aire, que son 20 grados. El, el sonido se va a mover a 344 metros sobre segundo. Y la rapidez del sonido, ya en kilómetros por hora, va a ser en 1238.4 kilómetros, 1.238 kilómetros por hora. Para los gases, el helio a 999 metros sobre segundo a 3.596 kilómetros por hora. El hidrógeno a 1.330, estado gaseoso. Y en estado líquido tenemos el mercurio, el agua y el hielo a estos valores: a 1.4, 451, 1.482 y 1.402. Aquí están las unidades en kilómetros por hora y aquí están en metros sobre segundo. Y en estado sólido tenemos el plomo, el acero y el aluminio, que están a 1.960, 5.941 y 6.420. Muy bien, entonces si se va a mover a esa temperatura, utilizando los tres estados de la materia. Vamos a leer la temperatura ahora. La temperatura es una medida de la energía que se asocia con el movimiento de las partículas que componen la materia.
De este modo, un incremento en la temperatura implica un aumento en el movimiento de las partículas del medio de propagación, lo que produce que las vibraciones que generan las ondas sonoras se propaguen con mayor rapidez. Por lo tanto, si se eleva la temperatura de un medio de propagación, la rapidez con la que propagan las ondas sonoras en dicho medio también incrementará. En el medio más común por el cual se propagan los sonidos es el aire, y como este posee diferentes temperaturas, la rapidez del sonido dependerá de la temperatura del aire, tal y como se muestra. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la rapidez del sonido va a aumentar si aumenta la temperatura, es lo que nos está diciendo. Entonces, como las temperaturas del aire son muy variables, entonces las velocidades van a cambiar. Por ejemplo, si el aire está a 0 grados centígrados, o sea, mucho frío, el sonido va a viajar a 331 metros sobre segundo. Si el aire estuviera a 15 grados centígrados, viajaría a 340 metros sobre segundo. Si estuviera a 100 grados centígrados, o sea, demasiado caluroso, un calor insoportable, 386 metros sobre segundo, viaja mucho más rápido. Ok, entonces, ¿cómo se calcula la rapidez del sonido? Al igual que las ondas periódicas, las ondas sonoras poseen características como amplitud, periodo, frecuencia y rapidez. Ya habíamos hablado sobre esas características de las ondas. Por lo tanto, para calcular la rapidez del sonido se aplica la expresión matemática para conocer la rapidez con la que se propaga una onda periódica. Es decir, vamos a usar la misma ecuación que nosotros usamos para calcular la rapidez o la velocidad de onda. En este caso, vamos a multiplicar lambda por la frecuencia. O bien vamos a decir que la velocidad o rapidez va a ser igual a lambda, que es la longitud de onda dividida entre el periodo t, donde v es la rapidez de propagación del sonido, lambda es la longitud de onda sonora, f la frecuencia y t es el periodo. La rapidez de propagación y la longitud de onda dependen de las características del medio por el cual se propaga el sonido. Al cambiar el medio de propagación por el cual viajan las ondas sonoras, la frecuencia se mantiene constante y solo varía la longitud de onda, lo que provoca el cambio de rapidez en el sonido. ¿Qué quiere decir esto? Que para efectos de cálculo, cuando nosotros estemos calculando la rapidez de sonido, por ejemplo, lo que se va a mantener constante va a ser la frecuencia. La frecuencia no va a cambiar. Pero si yo le digo que la longitud de onda se va a mover en el agua, que se va a mover en el aire, se va a mover en cualquier otro medio, va a variar. Porque eso es lo que hace que la longitud de onda lo que provoca es el cambio de velocidad. Lo que va a decir si la onda del sonido va a ser más rápida o más lenta, de acuerdo en el medio en que se mueva. ¿Cómo y por qué escuchamos? Así como emitir un sonido requiere una fuente de emisión para percibirlo, también se necesita un órgano que posee las características apropiadas para ello. En el caso del ser humano, los sonidos son percibidos por el sentido de la audición, cuyo principal órgano es el oído. Y es en ese donde se inicia la sensación acústica que procesa el cerebro. El oído humano está diseñado para captar las vibraciones provenientes de las ondas sonoras y transformarlas en impulsos eléctricos que llegan finalmente hasta el cerebro, donde son interpretados como diferentes sonidos. Para llevar a cabo este proceso, el oído humano cuenta con tres secciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno, los cuales cumplen tres funciones específicas. Muy bien. Tenemos el oído externo, que tiene como función captar las vibraciones de las ondas sonoras. El oído medio es el que transmite y amplifica las vibraciones. Y el oído interno es el encargado de transformar las vibraciones en señales eléctricas que luego serán interpretadas por el cerebro. A continuación se describen las estructuras y el proceso que ocurre en el oído humano que permite captar las ondas sonoras y transformarlas en sonidos con sentido. Entonces aquí tenemos el oído humano.
decir, la onda sonora que se propaga en el aire genera zonas de compresión y refracción, que son captadas por el pabellón auditivo y se propagan por el conducto auditivo externo haciéndolo vibrar. Entonces nosotros aquí podemos ver cómo el oído percibe el sonido a través del oído externo. Estas vibraciones se amplifican a través del oído medio. Y por último tenemos el oído interno, que es el nervio tímpano, que esta transforma las vibraciones, transformándolas en señal eléctrica que esta vez llega hasta el cerebro y que nos permite percibir y captar qué sonido estamos escuchando. Entonces, aquí tenemos la parte del oído. Vamos a hablar un poco sobre el espectro sonoro. El espectro sonoro es el rango de frecuencias que son perceptibles por los seres humanos y algunos animales. Las frecuencias audibles por el oído humano varían un rango desde 20 Hz hasta 20.000 Hz. Los sonidos cuyas frecuencias son menores de 20 Hz se conocen como infrasonidos, y los sonidos con frecuencias mayores a 20.000 Hz reciben el nombre de ultrasonidos. Esto significa que el oído humano percibe vibraciones que oscilan entre 20 y 20.000 veces por cada segundo. Los animales también poseen su propio espectro sonoro, ya que cuentan con diversos mecanismos y estructuras que les permiten emitir y percibir sonidos que les son útiles para sobrevivir. Por ejemplo, los murciélagos son capaces de volar en lugares absolutamente oscuros sin chocar con objetos, gracias a que los sonidos que emiten son reflejados e interpretados por sus sistemas nerviosos. También los delfines tienen sistemas similares a los murciélagos, por lo tanto no necesitan de la visión para orientarse o buscar alimento, sino que emplean la audición. Estos animales poseen la capacidad de emitir ondas sonoras de alta frecuencia y luego percibir el reflejo de los sonidos que emiten. A este mecanismo se le conoce como ecolocalización. En la siguiente ilustración se muestra el espectro sonoro de algunos seres vivos, los cuales se desglosan en la tabla anterior. Tenemos los infrasonidos, que son los sonidos menores a 20 Hz, por ejemplo, que son emitidos por ejemplo el elefante. Los infrasonidos corresponden a ondas sonoras con frecuencia menor o inferior a 20 Hz. Los elefantes emiten infrasonidos para comunicarse entre ellos. Tenemos los sonidos entre 20 Hz y 20.000, entonces son sonidos emitidos por ejemplo por los perros y los gatos. Tenemos los ultrasonidos, que son arriba de los 20.000 Hz, y entre ellos tenemos el murciélago y el delfín. Los ultrasonidos corresponden a ondas sonoras con frecuencias superiores a los 20.000 Hz. Estas son percibidas y emitidas por diversos seres vivos, insectos como polillas y mamíferos como murciélagos, ratones, perros y delfines, que utilizan el sonido en este rango para comunicarse, obtener alimento y localizar objetos. Entonces tenemos el sonido que emiten estos animales en Hertz. Tenemos las aves, que emiten sonidos entre 50 y 20.000 Hz. Las ballenas dentadas entre 40 y 325.000 Hz. Los caballos entre 55 y 33.500 Hz. Y 33.5 Hz, perdón. Los delfines entre 75 y 150.000 Hz. 33.500 anterior, perdón. El murciélago entre 20 y 110.000 Hz. Los elefantes entre 16 y 12.000 Hz. Los gatos entre 30 y 65.000 Hz. Y los perros entre 67 y 35.000 Hz. Muy bien, hasta aquí nos vamos a quedar con esta parte del sonido. Para efecto de tarea me van a copiar esas tablas en su cuaderno. Esta. El concepto de espectro sonoro. La función del oído externo, oído medio, oído interno.
Esta tabla me la van a copiar también en su cuaderno. Esta otra tabla también, cómo se mueve. Cómo es la rapidez del sonido de acuerdo a la temperatura a 20 grados. Y el concepto de compresibilidad y también concepto de temperatura. Muy bien muchachos, hasta aquí nos vamos a quedar, que el Señor les bendiga.